Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Enric Responde. Como siempre estamos aquí para aclarar vuestras dudas y también deciros que muchas gracias por vuestras preguntas, porque vuestras preguntas obviamente dan sentido a lo que estamos haciendo aquí y las respuestas que os podamos dar pues os ayudarán, al menos pretendemos, a ver las cosas un poco diferentes, un poco más claras, pero si os queda alguna duda ya sabéis que siempre podéis conectar con nuestra institución en info@enriccorberainstitute.com o en nuestras redes sociales. Bien, dicho ese preámbulo, vamos a centrarnos ya en esas preguntas del día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué significa ampliar la conciencia? Ampliar la conciencia, y eso me pongo el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de las muñequitas rusas, las matrioshkas creo que se llaman, donde hay una pequeñita, una más grande, una más grande y una más grande, ¿no? Entonces, cuando yo vivo con la conciencia de que estoy aislado de todo lo que me rodea, tengo una conciencia, vamos a llamarle, pues que vibra poco y por tanto estaría en la muñequita pequeña. En la medida que yo voy comprendiendo que todo está interconectado, que todo tiene una razón de ser, que soy información, que el mundo que me rodea tiene que ver conmigo, entonces estoy ampliando la conciencia. Como digo muchas veces, la reflexión de Leonardo da Vinci, que es la siguiente: aprende a ver que todo está interconectado. Eso lo ha dicho ese gran maestro, que creo que estaba fuera de su tiempo, que es una forma de decir, yo creo que estaba en el tiempo que tenía que estar, obviamente, pero era un gran sabio, y cuando vienen esos grandes sabios, esas personas con esa conciencia, de hecho, uno de los objetivos fundamentales que tiene es que empecemos a reflexionar. Cuando realmente empezamos a reflexionar sobre el para qué nos están ocurriendo ciertas experiencias, entonces estamos ampliando nuestra conciencia. La bioneuromoción es un método que precisamente enseña a ampliar nuestra conciencia y una de las cosas que trabajamos a fondo es la inversión de pensamiento. Dicho de otra manera, dejamos de buscar la causa de nuestros problemas fuera y empezamos a darnos cuenta de que eso está, la causa soy yo y lo que me rodea es el efecto. De hecho, John Kabat-Zinn nos dice que cuando ampliamos nuestra conciencia, los cambios en nuestra vida vienen solos. Y esto parece mentira, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que yo tengo que hacer algo para conseguir algo, que cuando decimos que tú no tienes que hacer nada, salvo ampliar tu conciencia, esto es tener muy presente de que siempre estás conectado a ese campo de energía y que, por lo tanto, lo que yo pienso, mis actos, mi forma de ver y entender el mundo, va a generar unas circunstancias en mi vida. De hecho, el budismo nos habla de la oscuridad fundamental o la ignorancia fundamental, que es la creencia de que vivimos desconectados del todo. Y cuando una persona empieza a vivir así, llega a aumentar su conciencia. De hecho, el budismo nos dice que Buda es aquel que vive con plena conciencia de que todo está interconectado. Y una de las cosas que hacemos cuando empezamos a tomar conciencia es estamos muy pendientes de nuestros pensamientos, muy pendientes de nuestros sentimientos, pero sobre todo muy pendientes de cómo los proyectamos al mundo. Y tomamos conciencia realmente de que siempre estoy frente a mí mismo y que por lo tanto cualquier situación, por agradable o desagradable que sea, siempre es una oportunidad para conocerse a uno mismo. ¿Qué hacer si no tengo fuerza de voluntad? Esta es una pregunta que me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Bien, la voluntad tener voluntad, esto es un concepto. ¿Qué debo de entender que es que tener voluntad? Bien, el hecho del concepto de voluntad está sustentado por unas creencias que hemos heredado de que pues, hay que sufrir, sacrificarse para conseguir no sé qué, pero yo no estoy dispuesto a sacrificarme ni a sufrir. Entonces te dicen, careces de fuerza de voluntad, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, cuando yo digo no tengo voluntad para hacer eso, estás diciendo clarísimamente que no piensas hacerlo y punto. Es una excusa como cualquier otra. Yo voy a poner un ejemplo mío para que quede bien claro esto. Cuando tenía 44 años, sentí que tenía que estudiar psicología. Mi contexto es casado y con 3 hijos. 3 hijos que viven en casa y un cuarto que vive con su madre, de primer matrimonio. Por lo tanto, trabajaba más, hacía más horas que un reloj, como se dice o se decía vulgarmente, ¿no? Y de repente sentí que tenía que estudiar licenciatura de psicología. Fueron 5 años durísimos. Bueno, no había fines de semana. Y al final, a mis 49 años, me licencié. El otro día estaba
recogiendo y ordenando mis libros, estaba tirando cosas que ya sabía que no utilizaría, y empecé a mirar los libros de psicología, me los miré, y me asombré de todo lo que había hecho. Y me vino una vocecita que me dijo, ostras, qué voluntad has tenido para hacer eso. Y me di cuenta de que no había una voluntad, que había seguido un impulso que llenó mi alma y mi corazón. Y que realmente, ahora que a todo pasado, me parecía como algo increíble. De hecho, la universidad me dio un certificado, un diploma de alumno emeritus, que encima yo le pregunté al catedrático por qué me lo habían dado. Y él me contestó, ¿usted cree que hay mucha gente en su condición y a su edad, con la familia que tiene, que se saque una licenciatura en los 5 años? Por lo tanto, cuando tú digas que no tengo fuerza de voluntad, hazte la pregunta, ¿para hacer qué? Si realmente tú dices que no tienes fuerza de voluntad, es que tú no quieres hacer eso. Pero te excusas en que no tengo fuerza de voluntad. Si quieres realmente, sientes realmente que tienes que hacer algo en tu vida, lo que sea, te aseguro que vas a sacar esa fuerza para hacerlo. ¿De dónde va a venir esa fuerza? Pues ¿de dónde vienen todas las fuerzas? Del campo. Cuando confías contigo mismo, cuando tienes un compromiso contigo mismo, contigo misma, cuando sientes que tienes que hacer un cambio en tu vida, no hace falta ni que decidas el cambio que tienes que hacer. Solamente el simple hecho de sentir que lo tienes que hacer y dejas de buscar culpables, dejas de jugar al victimismo, dejas de jugar al y si, y los y si es famoso, ¿no? Y si yo hubiese nacido, y si yo, olvídate de todo eso. Cuando realmente lo sientes, hay una fuerza inconmensurable que surge de ti, una fuerza que se expresa en tu vida y que te hace conseguir grandes logros que nunca pensabas que los podías conseguir, es porque realmente has hecho algo muy importante, que es creer en ti mismo y sentir que estás conectado a ese campo de energía que te está dando todo. Bien, espero que haya quedado claro esto de la fuerza de voluntad. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo perdonarme por mis errores del pasado? Mira, primero, aquí hay un error de entrada. Creer que cometer un error es malo. Bueno, yo estoy donde estoy gracias a la infinidad de errores que he cometido. Por lo tanto, no tengo que perdonarme, ni perdonar a nadie. O sea, todos cometemos errores. Y de esos errores los podemos vivir de muchas maneras. Repito, desde el victimismo, desde la culpabilidad, proyectando la causa fuera o tomando conciencia de que yo tengo una información que la estoy expresando en mi vida, hago unas acciones y me doy cuenta de que no tenía que hacerlas. Por lo tanto, ese error lo que me ha dado es primero sabiduría. Porque como mínimo el error ya me enseña algo que yo sé que no tengo que hacer. Por ejemplo, yo he cometido un error básico que es confiar en exceso en los demás. Confiar en exceso. Eso ha hecho que muchas personas abusaran de mí, me traicionaran, se aprovecharan de mí, tal y cual. Pero yo eso no lo he vivido como error, sino que he comprendido muchísimas cosas que he aplicado como lección. Sigo confiando en las personas, obviamente, pero también sé ponerle límite a las cosas. Por lo tanto, me pasaba 3 pueblos, como se dice vulgarmente. Ahora no llego al primero, y si hace falta al segundo, pero no voy más para allá. Y sobre todo, sigo confiando en la gente, porque yo sigo confiando en mí. Lo que no puede ser es que me polarice en exceso hacia los demás. Eso fue mi error, que me ha enseñado a saber cuándo tengo que aprender a decir que no y hasta qué punto tengo que permitir que las personas actúen o dejen de actuar. Por lo tanto, bienvenidos los errores, porque nos enseñan sabiduría. Sin ellos, por ejemplo, yo sin ellos no estaría hoy aquí. He hecho muchas cosas, muchos errores, y hasta he pagado por ellos, pero los he integrado, esa información, y me han convertido en más sabio. Nunca nos olvidemos que en un camino que escojamos en nuestra vida vamos a encontrar dificultades y vamos a tomar decisiones que luego pensamos que han sido unos errores, pero esta dificultad o esta decisión que has creído que era errónea te ha convertido en más sabio. Por lo tanto, no rehuyan los errores, perdónense, pero al final tampoco hay que perdonarse, porque en todo caso hay que perdonarse si después de haber cometido un error lo vuelvo a cometer, porque entonces no estoy aprendiendo nada. Pero cuando cometo un error, no me tengo que ir
como aquel ejemplo típico de todos los hombres me engañan, por lo tanto no voy a razonarme con ningún hombre. No, esto no es. Todos los hombres me engañan, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para vivir esa experiencia? Cuando integre esa experiencia, que es el error que estoy cometiendo, entonces tomaré otras decisiones y tendré otro tipo de relaciones. Por tanto, bienvenidos los errores que me van a convertir en sabio. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo cambiar sin salir de mi zona de confort? Bien, a ver, primero tendríamos que definir qué es una zona de confort. La zona de confort no es un lugar físico, es un estado mental. La zona de confort, pues, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, los gritos en mi casa. El estar hacer cada día 2 horas de cola en la carretera, ¿no? Al final lo convierto en zona de confort. Lo que se trata aquí básicamente es de darme cuenta de que no tengo que salir de la zona de confort, porque la zona de confort no es ningún sitio, sino que es un estado mental, sino lo que tengo que hacer es ampliar mi zona de confort. Esto es muy importante. De hecho, creo que es Albert Einstein que nos dice lo siguiente, sí, aquí lo tengo apuntado, dice, la mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. De hecho, cuando yo vivo una experiencia que me es estresante, pero la repito cada día, lo primero que tengo que hacer es autoindagarme y darme cuenta de qué historia me estoy contando para seguir permitiéndome vivir esa zona de confort, por ejemplo, repito, de los gritos diarios con mi pareja o con quien sea, o en el trabajo, o relaciones de dependencia, etcétera, etcétera. Cuando realmente tomo conciencia de eso, estoy ampliando mi zona de confort. No tengo por qué dejar el trabajo, no tengo por qué dejar la pareja, no tengo por qué dejar mis relaciones de amistades, por ejemplo, sino que realmente las gestiono de otra manera y entonces he ampliado mi zona de confort y también comprendo que gracias a la experiencia que estoy viviendo, estas personas, estas situaciones me están enseñando a comportarme de otra manera, a gestionar esos estados emocionales de otra manera y por lo tanto alcanzar una libertad emocional. Por lo tanto, no se trata de salirse de ningún sitio, sino de ampliar esa zona y confortable, hacerla más confortable, una zona más amplia de confort. No hay que ir a ningún sitio, que es lo que acostumbramos a hacer. Nos vamos de Guatemala a Guatapeor, de una polaridad a la otra. Así me han engañado y ahora van a engañarme más. No, vamos a aprender de nuestros errores, de nuestras experiencias y vamos a conocernos más a nosotros mismos. ¿Por qué no puedo dejar atrás un hábito que me perjudica? Esa pregunta me gusta mucho. Mira, yo ya desde muy joven, me acuerdo siempre una frase que decía mi abuelo, qué cosas, ¿no? Me decía, para sacar un clavo necesitas otro clavo. Yo no entendía nada. Pero para sacar un clavo necesitas otro clavo. Por lo tanto, para cambiar un hábito necesitas crear otro hábito. Entonces, obviamente, nosotros vivimos en una rutina. Y esa rutina, pues ya nos hemos acostumbrado tanto a ella que cuando realmente queremos introducir un nuevo hábito, pues, no sé, me lo voy a inventar, hacer más ejercicio, o ir a caminar, o comer diferente, tal y cual, obviamente va a haber una resistencia, porque estamos habituados a hacer ciertas cosas. Pero ese nuevo hábito implica que tenemos que introducirla en nuestra rutina. Y al principio, pues, obviamente, pues, hay nuestras resistencias. Pero no hay que vivirlo con culpabilidad o con exigencia. Una de las cosas precisamente que enseñamos en Bioneuroemoción es esto, ¿no? Y fijaros que el hábito que queremos cambiar es nuestra forma de ver y entender el mundo. Ahí es nada. No se trata de tengo que andar 5 kilómetros cada día, sino tengo que cambiar el hábito de la forma de entender y ver el mundo. Pero en ver y entender el mundo de otra manera no requiere que como un mantra, tengo que ver el mundo de otra manera, tengo que ver el mundo de otra manera, a ver si se me queda. No. Es empezar a cuestionarse la forma de ver el mundo, empezar a tomar conciencia de que quizás no tenga razón, o no toda la razón. Bueno, tengo mi verdad, pero no toda mi razón, ¿no? Por tanto, cuando alguien me pregunta a mí qué es la bioneuroemoción, la defino en una frase o en una palabra. Es un hábito. Es un hábito. O sea, estoy acostumbrado a vivir proyectando mis problemas en los demás, a invertir el pensamiento y a darme cuenta que, en definitiva, lo que yo estoy viendo de los demás tiene que ver conmigo. Punto. Cuando eso se comprende,
obviamente tienes que habituar a hacer eso. Te seguirás enfadando, seguirás reaccionando igual, pero cuando te hayas enfadado y reaccionado de una forma determinada que no te gusta, te vas a quietar, vas a ver la experiencia y harás esa inversión de pensamiento. No vamos a jugar al juego de la culpabilidad y del victimismo, y mira que lo sabía, y mira lo que he hecho, y no, ni me voy a hacer un harakiri, sino que empezaré a reflexionar, y entonces llegará un momento que ya no tendré que pensar en cambiar ese hábito, porque ese hábito formará parte de mí. Me alteraré emocionalmente ante una experiencia que me turbe, pero ya automáticamente ya no caeré en la trampa de señalar al otro como la causa. Hemos integrado esa forma de ver y entender el mundo en un hábito. Obviamente, requiere primero aceptar lo que estás haciendo, empezar a cuestionarte a ti mismo, a ti misma, darte cuenta de que si realmente tienes que hacer algo, por ejemplo, cuidar tu salud, y tomas conciencia, pues vas a empezar siendo flexible y tolerante. Y no, a partir de mañana no voy a beber cerveza. Bueno, oye, a partir de mañana, en vez de tomarte 3, te tomas 2. Y llega un día que te tomarás una. Y llegarán días que no te la tomarás. Y si un día te la tomas, tampoco pasa absolutamente nada. En definitiva, se trata de hacer cambios en tu vida de una forma saludable, sin exigencias, sin autoritarismos y sobre todo dándonos cuenta qué creencias sustentan todas mis actitudes para que yo actúe de cierta manera. Por eso la bien o la emoción indagamos tanto en nuestra vida, pero desde la compasión, desde la comprensión, y no desde el victimismo y de la culpabilidad y desde los cambios radicales. Bien, y vamos a la última pregunta, la número 6. Sí. ¿Cuáles son las pautas claves para empezar un nuevo hábito? Bien, es básicamente lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Primero es la autoindagación, eso es clave. Con la pregunta anterior prácticamente he contestado eso, pero no pasa nada por ser redundantes. Vamos a repetirlo para crear un hábito. El hábito es autoindagarse, estudiar el ambiente emocional en que observar el ambiente emocional en que nos hemos creado y criado, darnos cuenta de que repetimos pautas que hemos aprendido, no caer en la trampa de justificarnos o de juzgarnos, ni de juzgarnos ni de juzgar a nadie, y obviamente el simple hecho de hacer eso, ya has instaurado el hábito. El simple hecho de hacer eso, ya has instaurado el hábito. De hecho, creo que dice el doctor Davidson, si no recuerdo mal, dice que cuando yo empiezo a cuestionarme de una forma saludable mis creencias y mis actitudes y mis hábitos, pero no los cualifico como buenos ni como malos, los puedo calificar como poco saludables, obviamente. Si me enfado siempre con la gente, eso no es muy saludable, quizás para la gente no, pero para mí enfadarme no me es muy saludable. Cuando realmente empiezo a indagar para qué me estoy enfadando de esa manera, o tengo esas reacciones emocionales tan exacerbadas frente a ciertos acontecimientos, y empiezo a autoindagarme en mí, repito, el doctor Davidson nos dice que se produce ya un cambio neurológico, lo que vendría a decir un podado de neuronas. Por lo tanto, estamos percibiendo de otra manera, estamos viendo la vida de otra manera, estamos gestionando los estados emocionales de otra manera, y entonces estamos creando nuevas conexiones y por tanto habremos instaurado un nuevo hábito. Bien, no sé si me queda más pendiente. Yo pienso que podríamos hacer 2 preguntas para reflexionar, para motivarnos. No, eso lo que me gusta es el del doctor Bruce Lipton, que dice: la realidad de cada uno de nosotros está determinada por nuestras creencias al respecto, generadas durante los primeros años de vida y de los que aprendemos sobre nosotros mismos y del mundo que nos rodea, que en definitiva es lo que les estaba explicando. Entonces, siempre, si quieren poner un hábito en su vida, pregúntense para qué quieren cambiar ese hábito. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero evitar? O realmente, ¿cuál es el impulso? ¿No? ¿O qué es lo que pretendo llegar? Pero sobre todo, olvídense de las exigencias y evítense de los juicios. Esto es muy importante, porque al final, pienso que el único hábito que tenemos que desarrollar en nuestra mente es el hábito de la comprensión, de que somos información, de que todos hemos nacido en unos ambientes determinados y que, obviamente, el mayor respeto que les podemos dar a los demás empieza por el respeto que nos debemos a nosotros mismos. Sean asertivos, sean coherentes, estén donde quieran estar, vayan donde quieran ir y escuchen lo que quieran escuchar. Y entonces,
sin esperar que nadie les aplaude ni les deje de aplaudir. Esto es un hábito que yo he incorporado en mi vida y que estoy haciendo a través de la bienormoción. Como siempre, deciros que gracias por vuestras preguntas, las estamos esperando, las pueden enviar, sobre todo en redes o también en nuestro correo, en nuestra web. Y nada, estamos aquí para aclarar puntos, aportar un poco más de luz, pero nunca se olviden de que la luz ya la tienen ustedes, la fuerza la tienen ustedes y que nosotros estamos aquí para hacer un poco de espejo y tomar conciencia de las cosas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Enric Responde. Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de un curso de milagros. Hoy hablaremos de la razón y percepción. Cuando hablamos de la razón, no hablamos de tener razón o nuestra razón, sino ni tampoco del razonamiento, ¿no? Hablamos de la razón, de la verdad, de la auténtica razón, no de las razones particulares. Por eso, si es razón y percepción, en esta lección vamos a empezar con la percepción. Vamos a hacer un recuerdo que ya hemos visto. ¿Os acordáis que en un curso de milagros es, como siempre digo, va dando vueltas, es como pelar una cebolla, ¿no? Es que más de lo mismo, pues sí, porque por mucho que se diga, no quiere decir que ya lo sabemos y ya lo hemos integrado. La proyección da lugar a la percepción, nos recuerda una vez más. O sea, yo siempre estoy proyectando, por tanto la percepción es la hija y la percepción siempre es una interpretación. La percepción es el testimonio de mi estado mental, fijaros bien, de cómo realmente yo pienso y cómo veo las cosas. Por tanto, no todo el mundo ve las mismas cosas de la misma manera. Un psicópata no ve el mundo como lo vemos una persona que no lo es. Por lo tanto, mi percepción siempre es la imagen externa de mi condición interna. También nos recuerda que tal como el hombre piensa, así percibirá. Por tanto, mi forma de ver y entender el mundo habla más de mí que de lo que realmente yo estoy viendo. Y ya no te digo si encima juzgo, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es la creencia de que si yo quiero cambiar, que puedo cambiar el mundo, cuando en realidad lo único que tengo que hacer es cambiar de mentalidad. En definitiva, cambiar mi forma de ver el mundo. Y una cosa muy importante, la creencia que tenemos de que lo que yo estoy viendo es verdad. Y eso no es verdad. Es el resultado de una causa que soy yo. Pero yo no estoy viendo las cosas como realmente son. Y si encima me siento separado y pienso que las causas están fuera, automáticamente creo en la condenación. O sea, puedo condenar lo que veo, los actos que están haciendo los demás, como buenos y como malos. Y este juicio que estoy emitiendo, que creo que lo estoy emitiendo acerca de los demás, en realidad lo estoy emitiendo hacia mí mismo. Y eso es lo que estoy proyectando en el mundo. En el mundo siempre estoy proyectando mis juicios que previamente he hecho yo conmigo mismo, ¿no? Por eso un curso de milagros nos recuerda algo muy importante. Somos responsables de lo que vemos. Atención. Somos responsables de lo que vemos. Por tanto, ¿cómo vemos, no? Dice, la salvación, o sea, el despertar, dice, es un pequeño cambio. Y pone una oración, un trozo muy bonito que voy a leer textualmente. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que me parece sucederme, yo mismo lo he elegido y se me concede tal como lo pedí. Atención. Atención, que aquí está diciendo, esas frases están diciendo unas verdades muy profundas. La razón. Yo siempre estoy creando mi vida, las circunstancias de mi vida, en razón de cómo yo estoy percibiendo. Desde la conciencia dual o de separación, esto no se entiende. Pero desde la conciencia unidad te está diciendo que cuida tus pensamientos, estate atento a tu mente, estate atento a emitir cualquier juicio, porque realmente eso es lo que vas a vivir. Por eso nos recuerda un curso de milagros que no te engañes más a ti mismo creyendo que eres impotente ante lo que te hacen o lo que te ocurre. Reconoce que estás equivocado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Realmente tú no se te ocurren las cosas por mala suerte o por buena suerte, sino que realmente todo lo que te está ocurriendo tiene que ver contigo. Cuando hacemos esa inversión de pensamiento, cuando realmente dejamos de querer tener razón y entregamos nuestra razón a la razón, o sea, al Espíritu Santo, entonces entenderemos que mi mundo no deja de ser un reflejo de lo que realmente yo pienso, siento, hago y actúo, ¿no? Y nos recuerda una vez más que es imposible que a un hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él.
Es imposible que Él no haya pedido lo que esté ocurriendo. Obviamente la gente dice, ¿yo cuándo he pedido estar enfermo? ¿O cuándo he pedido que mi mujer me deje? Obviamente que no. Pero observar vuestros pensamientos, vuestros sentimientos. Observar las situaciones en que estáis viviendo. Observar qué pensáis acerca de lo que os ocurre. Esto es lo importante. Dejar de buscar la causa fuera. Y si no lo entendéis, entrégaselo a la razón, al Espíritu Santo, para que Él nos ilumine y nos haga ver las cosas de otra manera. Pero hay una cosa que no tenemos que olvidar. En el momento que yo decido no hacer juicios con lo que me está ocurriendo, en la medida que yo invierto causa y efecto, en vez de buscar la causa fuera, empiezo a buscarla en mí, ya sabéis que, por ejemplo, en Bioneuroemoción es el método que hemos ido desarrollando a lo largo de todos esos 20 años para poner esas premisas tan importantes, tan fundamentales, tan no duales, de esa conciencia, unidad, a esa forma práctica que es la que estamos enseñando. Nunca olvidemos eso, que ese método realmente está hecho para llevar todas esas premisas al mundo cotidiano, a cada uno, y de una forma pues tangible, palpable, y lo que podemos respirarlo, ¿no? Y te pregunta, si sufres, tus sufrimientos es porque decidiste que tu meta es el pecado. ¿Qué quiere decir eso? El pecado lo tenemos introyectado desde muy pequeños, vamos, es atávico, ¿no? Y siempre estamos creyendo que la culpa de todo lo que me ocurre es fuera, ¿no? Y cuando más proyecto la culpa fuera y cuando más me siento yo culpable y sigo pensando que si proyecto la culpa fuera me libero de la culpa, que esto no es así, eso deviene el sufrimiento. Dice, si eres feliz es porque pusiste tu poder en manos de aquel, en mayúscula, que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Y nos recuerda que el ego no es más que la idea de que el Hijo de Dios, o sea, cada uno de nosotros, le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador. O sea, el ego es la máxima expresión de la separación y por lo tanto el ego piensa que te pueden pasar cosas sin razón alguna. Fijaros bien que utilizo la palabra razón, sin razón alguna. Pues sí, hay una razón. Y esa razón la estás generando tú constantemente. Cuando cambias o inviertes el pensamiento y le das la razón a la razón, entonces es como pedir un instante santo. El instante santo, que ya hemos hablado de él y no dejaremos de hablar de él en lo que queda en las siguientes cápsulas, no es un instante de creación, sino un instante de reconocimiento de que yo no sé, que yo no estoy percibiendo bien. Y como yo no percibo bien y yo no sé, realmente entrego mi razón, mi entendimiento al Espíritu Santo para que Él aplique la auténtica razón. Y la condición imprescindible para ello es la ausencia de todo juicio. Nosotros creemos en la fe, en la creencia y en la visión. O sea, de hecho, el apartado de fe, creencia y visión que nos explica un curso de milagros en esta lección nos viene a decir que esa fe, esa creencia y esa visión la hemos desarrollado gracias a la percepción y lo hacemos para sustituir la certeza de que, y para ello buscamos constantemente culpables y por lo tanto buscamos el pecado. Tenemos fe. Un curso de milagros nos dice, y ya lo hemos dicho en anteriores cápsulas, que la fe, todo el mundo tiene la misma fe, pero esa fe la podemos depositar en el mundo de la ilusión o en el mundo real, o en el mundo o no dual también, ¿no? De la conciencia unidad. Esa es la misma fuerza, todos tenemos esa misma fuerza. Y las creencias siempre implican separación. Las creencias hay que sustituirlas por otras experiencias que nos den otras creencias. Y automáticamente entonces tendremos una percepción inocente, una percepción verdadera. Por eso inventamos la percepción para poder elegir entre unos y los otros, para hacer diferencias entre ese me gusta más, este me gusta menos, para hacer juicios, etcétera, etcétera. Y de esa manera seguimos en la ilusión y por lo tanto esta es nuestra visión. Hemos inventado para ello el sacrificio. El sacrificio es la herramienta fundamental para vivir en el mundo de la separación. Como todos sentimos como que estamos
desheredados, como estamos fuera del paraíso, o estamos como desconectados y no acabamos de entender para qué estamos viviendo y qué sentido tiene nuestra vida, entonces el ego te pone a decir, bueno, sí, es que tú naces con pecado, el ser humano es malo, etcétera, etcétera, y entonces Dios, como un ser que está muy enfadado, entonces nos inventamos el sacrificio, ¿no? Y santificamos el sacrificio, ¿no? El sacrificio, hay que sacrificarse, hay que hacer cosas rarísimas para contentar a un Dios que pensamos que está hecho a imagen y semejanza nuestra y no al revés. Y entonces, como nosotros tenemos miedo, como tenemos culpa, como queremos una separación, etcétera, 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 pues creemos que estamos atrapados y que nos tenemos que sacrificar, que tenemos que hacer cosas muy importantes para que ese Dios nos perdone y nos permita entrar en el cielo. Nada más falso que eso es el razonamiento del ego. Hay que entregar ese razonamiento, la razón, al Espíritu Santo. Por eso nos dice un curso de milagros, aquellos que creen en el pecado deben pensar que el Espíritu Santo exige sacrificios, pues creen que esta es la manera de alcanzar sus objetivos. Hermano, el Espíritu Santo sabe que el sacrificio no aporta nada, no es nada. Es más, dice un curso de milagros, la conciencia de unidad no conoce el concepto de sacrificio ni entiende para qué. Si tú te sacrificas haciendo cosas, esperando que haciendo esto eres más bueno, lo único que te va a ocurrir es que la vida te entregará más sacrificio. Porque en definitiva, esto es lo que tú crees y por tanto esto es lo que vas a vivir. Por eso la función de la razón es lo que estoy explicando ahora mismo. Es selecciona tu percepción y configura el mundo que ves. Fijaros que esto es muy importante. Es lo que estaba explicando hace un momento. En la medida que tú tienes tus creencias, tus razones y tus verdades, la razón selecciona tu percepción y te da más de lo mismo. Más de lo mismo siempre te irá dando. No porque te quiera amargarte la vida, sencillamente es porque tú estás fabricando este mundo. Estás fabricando a través de tu percepción. Por eso dice, literalmente seleccionas, siguiendo los dictados de tu mente. Y la razón te da lo que tú realmente crees. Por eso no te quejes, no te lamentes. Decide entregar tu verdad, tu percepción al Espíritu Santo y reconoce que tú no sabes, que no sabes. De hecho, cuando tú pides un instante santo, estás renunciando a tu razón y a tu percepción y estás pidiendo ver. O sea, y pedir instante santo los puedes pedir tantas veces como quieras. Esta noche, bueno, fue la noche anterior, estuve pidiendo, estaba la noche cuando te despiertas a las 4:30, como te vienen todos los fantasmas, y al final lo arreglé pidiendo un instante santo, ¿no? Porque entras en el mundo del miedo y entonces estás pidiendo que pongan luz en tu mente y renuncias a tus verdades, a tus creencias y a tus valores y te rindes a las circunstancias de la vida. Por eso, al ego, a los milagros le parecen muy antinaturales. El ego no entiende cómo es posible que mentes separadas y cuerpos separadas estén conectadas unas a otras, ¿no? No hace falta que lo diga, es una terminología muy determinista. Pero la razón es un medio que te sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. O sea, repito una vez más y vamos a seguir con ella. Dice, la razón no puede ver pecados, pero sí errores, y propicia su corrección. O sea, te hace ver que tú puedes pensar de otra manera. Y que has cometido un error. Y el error siempre es proyectar la causa fuera. Ese es el primer error. Es el pecado original. Es creer que estamos separados. El hecho de que creamos que estamos separados, eso no es verdad. Es imposible que estemos separados. Pero sí que podemos creer que estamos separados. Y por tanto, esas creencias conforman el mundo que estamos viviendo o un mundo de ilusión. En el momento que empecemos a corregir nuestros errores, renunciando a nuestras creencias, renunciando a nuestras percepciones, en definitiva, renunciando a nuestras razones o razonamientos, entonces el Espíritu Santo propicia su corrección y permite que veamos las cosas de otra manera. De hecho, esto es lo que hacemos en Bien o Emoción. Enseñamos a las personas a cambiar su percepción y llevarles a la comprensión de que los padres, los familiares o quien sea, realmente si están viviendo con esa persona esas experiencias, es porque esas experiencias tienen que ver con ella. Cuando le damos esa inversión de pensamiento, cuando realmente cambiamos la causa y el efecto y buscamos la causa dentro de nosotros, entonces estamos haciendo el paso más importante para darnos cuenta de que nuestra percepción es un error y que vamos a cambiar ese error y vamos a ampliar nuestra mente.
La razón te dice que cuando creas que estás pecando, en realidad te estás pidiendo ayuda. Mira qué frase más bonita. Cuando realmente te sientas culpable, cuando realmente sientes que te has equivocado y te sientas y vayas por el mundo como que has cometido un gran pecado o un gran error, estás pidiendo ayuda, estás reconociendo que no sabes hacerlo de otra manera. Y no hay mejor forma de llegar a este punto para salirse que cuando te rindes a saber que crees que sabes, cuando te rindes a darte explicaciones de para qué te ocurren esas cosas. Esa historia que todo el mundo se explica y que la sustenta con sus creencias, con sus justificaciones, cuando renuncias a ello, realmente se te presentará la ayuda que necesitas para que tú salgas de esa tesitura en la que te crees o este laberinto en la que tú crees que estás perdido. La razón ocupa el lugar de la locura y calladamente la reemplaza, si es que los dementes, que somos nosotros, decidimos escucharla. Y una de las cosas que nos deja claro es que el cuerpo no te separa de tu hermano. Y si crees que eso lo hace, realmente estás loco. Y una frase terminando, lo más importante de la razón es que tú eres el salvador de tu hermano y él es el tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Que si estáis juntos, aunque hay una víctima y un victimario, los dos lleváis la misma formación en diferentes polaridades y, en definitiva, en la medida que tú aprendas a respetarte, en esa medida estás enseñando al otro que aprenda a respetar. Porque además, si yo te falto el respeto, tampoco me respeto a mí. Y si yo permito que me faltes el respeto, tampoco te estoy respetando a ti. Eso sí que realmente se quita la causa y el efecto, y siempre la causa eres tú, y tú decides cómo vivir la experiencia frente a cada situación. En esta lección hay un apartado que dice la última pregunta. De hecho, no es una pregunta, ¿no? Pero ahí la última hace toda una serie de preguntas y toda una serie de reflexiones que voy a compartir con todos vosotros. Y te dice, ¿no te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la creencia de que eres impotente? Atención, ¿no te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la creencia de que eres impotente? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido impotentes? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué voy a hacer con eso que me está ocurriendo? Y solamente eso nos ocurre, pues, sufrir, resignarse, como que no sabemos qué hacer, ¿no? De hecho, la impotencia es la condición que impone el pecado, es la condición para que se pueda creer en él. O sea, mi impotencia, mi parálisis, el creer que no puedo hacer nada, es la máxima expresión en la creencia, en la separación y en la culpa. Para el inconsciente es lo mismo, que yo me sienta culpable o que yo proyecte la culpabilidad en el otro. Hay culpabilidad. Y cuando hay culpabilidad, hay impotencia. Y cuando hay impotencia, hay parálisis. No nos movemos. Otra pregunta. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? Si realmente hay culpabilidad, si realmente sientes que alguien te puede hacer daño o que alguien te está molestando o que alguien va contra ti, obviamente necesitas enemigos. ¿Para qué necesitamos enemigos? Pues para proyectar la culpa en ellos, ¿no? Y decir, no, si la culpa la tiene el otro, ¿no? Entonces, de esa forma, repito, es cuando me siento impotente, ¿no? Veamos unas reflexiones también y a modo de pregunta. Son una serie de preguntas que pone un curso de milagros que al final se resume en una que es al final, que es con la que terminaremos la cápsula de hoy. Dice, deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de que me gobiernen a mí. Deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de un mundo en el que yo soy impotente. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. La razón te dirá que todas esas preguntas son las mismas, porque al final estás volviendo a ti, estás reconociendo que la causa está en ti, estás reconociendo que tú tienes el poder de gobernar tu vida, tú tienes todo el poder de decidir quién quieres ser, que tú realmente no tienes enemigos, sino personas que te reflejan aquellas partes que tú no podrías conocerte a ti mismo si no las tuvieras, y sobre todo, volver a la verdad o volver al mundo del mundo real es reconocer que todo aquello que me está ocurriendo viene para mí y a través de mí. Y ya llegamos prácticamente a las dos últimas, que dice, considera detenidamente qué respuesta vas a dar a estas preguntas y deja que la razón te diga cómo deben de ser contestadas. De hecho, te haces las preguntas y no tienes que esperar a responderlas, sino reflexiona con ellas y te haces dos preguntas fundamentales. ¿Es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que deseo? Porque en esa decisión es la base de lo que te va a ocurrir.
Si realmente yo deseo todo eso y quiero vivir la vida que realmente deseo vivir y quiero vivir, entonces un curso de milagros te resume eso en una frase maravillosa y que voy a leer detenidamente. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que los veas. Voy a repetirlo porque cuando la leo realmente me da muchísima paz. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que los veas. Es la esencia de lo que vengo a explicar. Cuando tú cambias la inversión causa-efecto, cuando dejas de proyectar la culpa, cuando dejas de creer en el pecado, cuando dejas darte cuenta de que realmente tus razonamientos, tus creencias, tus explicaciones y tus historias, lo único que están sosteniendo es una historia que no es verdad, cuando renuncias a esta verdad y te entregas a la razón, entonces tu vida cambiará, aunque no te des cuenta. Empezarás a ver el mundo de otra manera y te darás cuenta que la cosa era sencillamente muy simple, muy sencilla. Pero está la resistencia. ¿Y será eso verdad? Yo siempre digo lo mismo. No os lo creáis, ponerlo en práctica. Un curso de milagros es un curso de autoaplicación. Hay un cambio interno y hay una otra pregunta que te hace un curso de milagros. ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? Para el cuerpo sí. Dice, los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que puede ser destruido. Si realmente tú tienes un resentimiento contra aquella persona, este resentimiento no le va a hacer daño a él, te va a hacer daño a ti. La dicha les llega a todos aquellos que comprenden que la última pregunta es necesaria para que los demás puedan ser contestadas. De esta manera llegan a un estado de paz. Y el estado de paz entonces te permite ver el mundo real. No cambia nada en el mundo real. Siguen habiendo los mismos personajes, las mismas casas, los mismos coches, las mismas historias, pero ya no lo ves igual. Está cambiando tu forma de ver el mundo. Es el cambio interno que realmente enseña esta lección. Por tanto, desear ver el mundo real implica que has tomado la decisión muy adecuada. Ya no crees en la separación, ya no crees en la culpa, ya no crees en el pecado, ni tan siquiera crees en los enemigos. Es más, sabes que los tildas de enemigos, los calificas de enemigos, pero no hay ningún resentimiento hacia ellos, sino que eso que te está molestando de los demás es realmente una enseñanza para ti mismo. Es la auténtica maestría. Entonces, cuando aplicas el instante santo, que es el reconocimiento de que tú lo tienes todo, y esta comprensión te libera de todo juicio y te das cuenta que si emites un juicio, si realmente haces un juicio, ese juicio va a recaer sobre ti y por lo tanto no lo vas a hacer por sencilla razón, hasta por economía física y mental. Y que la felicidad está detrás de toda relación cuando renuncias a la creencia en el pecado y en la culpa. Como puedes ver, en esa lección trabaja muy profundamente lo que es la percepción, nos enseña que nos dejemos de razonamientos, de justificaciones, que nos demos cuenta de cómo sustentamos nuestras historias y entregamos esa percepción, nos rindamos y reconozcamos que realmente no estoy viendo, sino que estoy viéndome a mí mismo a través de los demás. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Un abrazo a todos y un beso también.